Estaba vestida para ir a trabajar, sentada a la mesa del desayuno con una taza de café y el periódico de la mañana. Janet todavía estaba en el dormitorio vistiéndose para ir al trabajo. No había nada especial en esta mañana que la distingue de cualquiera de los días laborales anteriores del año pasado. Mis ojos escanearon la portada del periódico. Ahí está, en medio de la página. Sabía que estaría allí. Carmine me dijo que esto sucedería anoche. Carmine siempre hace lo que dice que hará. ¿Un hombre encontrado asesinado en su garaje? El artículo de noticias continuaba diciendo que anoche un tal Robert Olson fue encontrado muerto en su garaje. Lo golpearon y luego lo estrangularon con una soga. El artículo decía que Robert Olson era empleado de la agencia inmobiliaria Calcus. Janet también trabaja en la agencia inmobiliaria Calcus. La policía actualmente no tiene sospechosos. La investigación apenas comenzaba. Ya no había ningún motivo para leer el periódico. Lo dobló y lo puso sobre la mesa donde Janet siempre se sienta por la mañana. Una sensación dulce y cálida me invadió mientras mi mente repasaba todos los factores que condujeron a esta mañana. Estaba tomando mi café cuando Janet entró al comedor. Dios mío, qué hermosa estaba. Mi esposa durante 5 años se mostró más asombrosa hoy que cuando la conocí hace 7 años. Ninguno de nosotros dijo, buenos días, querida, mientras ella retiraba su silla y se servía una taza de café. Es difícil creer cuánto se ha desmoronado nuestro matrimonio durante el año pasado. Nuestros ojos se encontraron por un breve segundo, una pequeña sonrisa cruzó mis labios mientras saludaba su llegada. Ella no me dijo nada. Esto continuó durante los últimos 2 meses. Después de la gran pelea que tuvimos por su jornada laboral prolongada, ella pareció meterse en su caparazón y no quería salir. Quizás su frialdad me molestó más que cualquier otra cosa. Durante nuestro noviazgo y los primeros años de nuestro matrimonio, Janet fue una amiga cálida y cariñosa. Realmente extrañé esa cercanía. Ahora todo estaba llegando a su fin. Janet tomó el periódico con una mano y la taza de café con la otra. Sus ojos escanearon los titulares y comenzaron a viajar por la página mientras tomaba un sorbo de su café. De repente escupió el café de su boca y sus ojos parecieron salirse de sus órbitas. ¡Oh Dios, no!, gritó cuando sus ojos fueron atraídos por el artículo sobre el asesinato de Robert Olson. Me quedé sentado en silencio. No necesitaba decirle nada sobre este tema. Janet parecía estar a punto de vomitar cuando rápidamente se levantó de su silla y corrió al baño. Respiré hondo, me levanté de la silla y puse mi taza de café en el lavavajillas. Con mi maletín en mano salí al garaje y me subí a mi auto. No quería preguntarle a Janet si estaba bien, ya no me importaba cómo se sentía. Mi nombre es John Kennele, todos mis amigos me llaman JC. Tengo 29 años y soy de ascendencia siciliana de la zona italiana de Pittsburgh, Pensilvania. Pasé mi juventud mayormente en problemas con una pandilla de otros jóvenes italianos. Solíamos pensar en nosotros mismos como la mafia junior. Me saltaré la mayoría de las otras cosas malas en las que nos metimos y me concentraré en un evento que marcó una gran diferencia en mi comportamiento descarriado. Carmine Vitalio y yo éramos más cercanos que 2 hermanos. Teníamos la misma edad y salíamos con el mismo grupo de chicos. La principal diferencia entre Carmine y yo era la mente. No digo que Carmine fuera tonto ni nada por el estilo, simplemente no podía usar la cabeza para salir de problemas con la ley. Aunque él y yo hicimos la mayoría de las cosas malas juntos, él era el que normalmente era atrapado por la policía. Una noche, Carmine y yo irrumpimos en un almacén del puerto. Buscábamos cosas que pudiéramos robar y ganar algo de dinero. Los guardias debieron habernos visto entrar al edificio por la ventana lateral. Nos estaban esperando mientras salíamos por la ventana con varias cajas de reproductores MP3 en nuestras manos. Un guardia agarró a Carmine justo cuando yo entraba por la ventana. El segundo guardia intentó agarrarme, pero le golpeé la cara con la caja. Salté sobre la espalda del otro guardia y lo golpeé en la cabeza tan fuerte como pude. Soltó a Carmine cuando lo derribé al suelo. Le grité a Carmine que sacara su trasero de allí lo más rápido posible. Carmine se dio vuelta y se escapó. El segundo guardia recobró el sentido y me agarró por detrás. Después de eso no hubo mucha pelea. Los guardias se estaban divirtiendo conmigo hasta que apareció la policía. Cuando llegaron, se rieron con los guardias mientras examinaban mi cuerpo golpeado y ensangrentado. Me llevaron a la comisaría y me pusieron en una celda de detención hasta que llegaron mis padres para liberarme. En fin, nunca mencioné el nombre de la otra persona que estaba conmigo en el almacén. Me condenaron a 2 semanas de prisión y me pusieron en libertad condicional. Carmine me llamó varias veces para disculparse por haber huido cuando los guardias me agarraron.
Le dije que estaba bien porque si lo hubieran atrapado, dado su arresto anterior, habría pasado un año o más en la cárcel. Juró que me lo compensa, aunque le llevara el resto de su vida. Mis padres estaban enojados y humillados por mi arresto. Mi padre me azotó el trasero con su cinturón de cuero hasta que sangró. Luego me dijeron que me iban a inscribir en la escuela secundaria católica St. Peter A.S. porque necesitaba mejorar de una forma u otra. No hace falta decir que las monjas y el sacerdote hicieron un muy buen trabajo en el departamento de disciplina. En mi último año, había cambiado mi estilo de vida. Uno de los sacerdotes que se convirtió en mi mentor me aconsejó que eligiera un camino diferente en la vida. Así fue, dejé la pandilla y finalmente ese año me fue lo suficientemente bien como para ir a la Universidad de Pensilvania. En pocas palabras, me fue bien en la universidad y me gradué en recursos humanos. Después de graduarse, fue fácil encontrar trabajo en una buena empresa. Esta vez mis padres estaban orgullosos de mí. Aunque salí con muchas mujeres mientras estaba en la universidad, no estaba preparado para ningún compromiso a largo plazo. Fue 3 años después de la universidad cuando conocí a Janet Facanio. Ella fue la primera mujer que me hizo pensar en poner fin a mi vida de soltero. Nos conocimos en un seminario para representantes de recursos humanos. Después del seminario, tomé su número de teléfono y le dije que la llamaría. Parecía bastante satisfecha con esta perspectiva. Janet era diferente de todas las demás mujeres con las que había salido. Parecía haber muchas facetas de su personalidad. Por momentos, Janet parecía Chris Costner Sizemore en Las 3 caras de Eva. El rasgo que menos me gustó fue la naturaleza obstinada de Janet. Cada vez que Janet tomaba una decisión sobre un tema en particular, no podía ser disuadida de sus creencias, por muy erróneas que fueran. Nuestro noviazgo fue un asunto. Nunca tuvimos relaciones sexuales durante el primer año que nos conocimos. Me enteré de que Janet fue abandonada cuando era un bebé. Su madre la dejó en un banco en la parte trasera de la iglesia y salió de su vida. Sus primeros años los pasó en un orfanato y luego en varias familias de acogida cuando se convirtió en un adolescente. Creo firmemente que fue la ausencia de una madre que la amara y la cuidara la causa de la mayoría de los problemas de personalidad de Janet. A pesar de todos sus problemas, Janet fue la persona más cariñosa y cálida que conocí cuando estuvo conmigo en esos primeros años. Mis padres no apoyaron firmemente a Janet durante los años que estuvimos saliendo. Siempre me dijeron que me arrepentiría si me involucré demasiado con ella. No escuché sus buenos consejos. Janet y yo nos casamos en una pequeña ceremonia en una iglesia local. Ambos estuvimos de acuerdo en que pospondremos tener hijos hasta que tuviéramos seguridad financiera y ella pudiera dejar su trabajo y convertirse en madre de tiempo completo. Este hecho no convenía a mis padres. En el tercer año de nuestro matrimonio, todo empezó a ir mal. La empresa para la que trabajaba Janet fue comprada por una empresa más grande y su puesto fue eliminado. Estaba muy molesta por perder un trabajo que realmente disfrutaba. No tuvimos ninguna dificultad financiera, aunque su salario era una buena cantidad para agregar a nuestra cuenta de ahorros todos los meses. Pasaron varios meses antes de que Janet finalmente encontrara un nuevo trabajo. No era un trabajo que ella deseara particularmente. Este trabajo fue como gerente de oficina en la agencia inmobiliaria Calcus. Intenté apoyar a Janet durante su desempleo. A veces sentía que a ella le molestaba el hecho de que yo tuviera un trabajo que realmente disfrutaba, mientras que ella tenía que conformarse con un trabajo de segunda categoría. Durante mucho tiempo sufrió fuertes cambios de humor, especialmente durante la regla. Después de trabajar durante un par de meses, poco a poco empezó a recuperar su agradable personalidad habitual. Las cosas empezaron a verse mejor para los dos. Nuestra vida sexual, que había sufrido mucho durante el desempleo de Janet, también iba en aumento. Hubo momentos en nuestra habitación en los que sentí que Janet estaba tratando con todas sus fuerzas de enmendar las cosas siendo más agresiva al hacer el amor. Nunca me quejé. Durante unos 9 meses nuestra vida matrimonial estuvo en su mejor momento. Janet se entusiasmó más con su trabajo. Incluso empezó a tomar cursos de bienes raíces. Me complació el cambio en su comportamiento y lo amorosa esposa que fue para mí. Luego se convirtió en una situación de buenas y malas noticias. Buenas noticias, de forma lenta pero constante estaba ascendiendo en la escala directiva de mi empresa. Trabajé con ellos durante 5 años y mi futuro parecía muy prometedor. Luego se produjo una fusión con una empresa con sede en Atlanta, Georgia, que marcó el comienzo de un cambio importante en mis responsabilidades laborales. Atlanta iba a integrarse en nuestra estructura corporativa. Como tal, era responsable de capacitar a su personal y reducir la plantilla según fuera necesario. Estaba muy entusiasmado con mis nuevas responsabilidades laborales. Malas noticias, mis nuevas asignaciones significarán que estaría fuera de la ciudad con más frecuencia.
A Janet no le entusiasmaba la perspectiva de que pasara tanto tiempo viajando. Incluso durante los viajes más largos, podría estar en casa los fines de semana. Al principio esto pareció calmar el enfado de Janet por mi ausencia durante tanto tiempo. Pero, y siempre hay un pero. Poco a poco, mi regreso a casa durante el fin de semana no parecía suficiente para compensar el tiempo pasado fuera de casa. Janet adoptó su mentalidad obstinada e insistió en que me gustaba estar lejos de casa y sutilmente insinuó que podría tener una amante con la que pasaría tiempo en Atlanta. Nada de lo que yo pudiera hacer o decir podría distraerla de este pensamiento negativo. La llamé al trabajo durante el día y todas las noches cuando estaba en casa. Le envié flores al trabajo y le envié tarjetas humorísticas por internet. Su frialdad hacia mí continuó. Fueron necesarios casi 6 meses para completar la capacitación del personal en Atlanta. Mis días como guerrero del camino estaban llegando a su fin. Además, recibí un ascenso en la sede corporativa. Estas fueron las dos cosas que sentí que cambiarían la actitud de Janet hacia mí. Me equivoqué. Parecía que tan pronto como dejé de viajar, Janet empezó a trabajar más tiempo en la agencia. Intenté preguntarle los motivos de sus horas extras, ella me dio alguna sarcástica respuesta de que ahora le tocaba trabajar para un ascenso. Incluso dijo que ya era hora de que descubriera cómo era estar sola por las noches. Nuestra vida sexual casi se detuvo. Hace 2 semanas, Janet me dijo que ella y varios de los empleados de su agencia estarían fuera durante el fin de semana para asistir a una sesión especial de orientación con un desarrollador que estaba comenzando a construir condominios de gran altura a lo largo del río. Ella dijo que necesitaba comunicarse con este desarrollador. Nadie me preguntó si estaría bien que se fuera todo el fin de semana, se iba a ir y ahí se acabó la discusión. Aunque dejé de asociarse con la mafia juvenil cuando estaba en la escuela secundaria, seguí en contacto con varios de mis amigos más cercanos. Especialmente mi amigo Carmine. Lo llamé y le pregunté si quería ver a los Steelers. El partido fue el domingo. No había ninguna duda en su voz, íbamos al partido. Carmine siempre supo cómo conseguir las mejores entradas para los partidos de los Steelers. Le dije que Janet estaría fuera por negocios el sábado y el domingo. Luego me dijo que planea pasar el fin de semana con él y los chicos. La idea de pasar un fin de semana lejos de casa y de mi esposa me parecía realmente maravillosa. No me molesté en contarle a Janet mis planes. El viernes por la mañana fue otro evento frío para nosotros durante el desayuno. Le pregunté brevemente a Janet si podía comunicarme con ella mientras ella no estuviera. Ella muy tranquilamente me dijo que no me molestara en llamarla mientras ella no estuviera porque estaría con gente muy poderosa. Responder las llamadas telefónicas de su marido la haría sentir como si yo fuera un padre controlando a su hija adolescente. No presioné más sobre este tema. Esa tarde, Janet tomó su equipaje y se dirigió al aeropuerto y luego a Atlantic City. Carmine estaba muy feliz de verme. Ha pasado más de 1 año desde que nos conocimos. Aparentemente fui uno de los pocos tipos de Junior Mafia que logró salir de la zona antigua antes de pasar algún tiempo en prisión. Carmine también me recordó la deuda pendiente que tenía conmigo. Si necesitas algo, JC, llámame y me ocuparé de ello por ti. Pasamos la tarde del sábado en un bar del sureste de la ciudad. Había una docena o más de mujeres jóvenes, escasamente vestidas, bailando en el escenario y en sus regazos entre el público. La linda joven, que no tenía más que un día de cumplir 18 años, se acercó y comenzó a sacudir su suave trasero frente a mi cara. Vamos JC, ella es tuya por esta noche si la quieres. Dijo Carmine, apretando su pecho izquierdo. Lo siento, Carmine, pero me conoces. Siempre soy fiel a mis votos matrimoniales. No puedo decir que no experimente tentaciones graves, pero creo en la lealtad y la devoción. Miré a la joven y encantadora stripper y simplemente negué con la cabeza. Hizo un puchero por un segundo y luego pasó a probar suerte con otro cliente masculino cachondo. Maldita sea. ¿Realmente te tomas en serio esta lealtad, no, JC? Dijo Carmine con algo de incredulidad en su voz. Entendiste todo correctamente. Sin lealtad no hay nada. Sin amor. Sin matrimonio. La mañana siguiente fue un típico día frío y ventoso en Pittsburgh. Pero eso no le importó a la multitud de fanáticos que se dirigieron al estadio para ver el partido entre los Steelers y Raiders. Existe una amarga rivalidad entre estos dos equipos de fútbol que roza la guerra de pandillas. Desde que los Steelers arrebataron la victoria de las fauces de la derrota en uno de los momentos más memorables de la NFL. El afortunado rebote de Franco puso a Harris al final de una atrapada improbable que cambió el resultado de un fantástico esfuerzo defensivo contra los Oakland Raiders en el primer partido de playoffs en el Three Rivers Stadium de Pittsburgh. Ninguno de los equipos ha olvidado este legado.
Es bueno que las armas están prohibidas en el campo de juego. Los Steelers no han tenido un gran año. En lo que va de temporada suman 5 victorias y 5 derrotas. Se suponía que hoy sería el partido más importante de la temporada. Plata y negro estaban de regreso en la ciudad. Fue duro golpearse la cabeza en un campo de fútbol todo el día. Estoy ronco por todos estos gritos y chillidos. Pero el marcador final fue 21 para los Steelers, 20 para los Raiders. El día no podría haber terminado con mejor nota. Al menos eso es lo que pensé. Por mucho que Carmine quisiera que me quedara y saliera con el resto de los chicos, tuve que retirarme y decirle, en otra ocasión. Mañana sería un día difícil en la oficina y sabía que no necesitaba tener resaca además de todas las demás presiones del trabajo. Además, Janet volvería a casa esta noche y yo quería estar allí cuando ella regresara. Janet no regresó a casa el domingo por la noche. Salí a trabajar el lunes por la mañana con serias dudas rondando por mi mente sobre los acontecimientos recientes en mi matrimonio. Cada vez que pensaba profundamente en el estado de la relación entre Janet y yo, tenía una sensación de perdición inminente. Por supuesto, todos los matrimonios tienen sus obstáculos, pero quizás nuestro matrimonio se haya convertido en algo más que simples obstáculos. La jornada laboral fue tan estresante como pensé que sería cuando saliera de casa por la mañana. Varias reuniones de alto nivel y una demanda por acoso presentada contra la empresa ocupaban un lugar destacado en mi agenda. No fue hasta las 5:30 que tuve la oportunidad de sentarme y revisar mi correo electrónico. Había una docena de correos electrónicos del personal junto con la información más reciente sobre la demanda. Hacia el final de la lista de correos electrónicos había uno que parecía saltar de la pantalla. Se titulaba, ¿Quién será el último en enterarse? Cuando abrí el correo electrónico, esperando ver alguna caricatura humorística, de repente me encontré con una foto de Janet y otro hombre abrazándose apasionadamente y besándose en los labios. Al pie de la foto había un mensaje de texto que simplemente decía, ¿quieres saber qué pasó después de esto? Haz clic en el siguiente enlace. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras dudaba por un momento, mirando la foto de Janet besando a otro hombre. Luego hice clic en el siguiente enlace. Otra fotografía apareció en la pantalla. Esta vez Janet y el hombre al que estaba besando estaban desnudos y abrazados en una habitación de motel. Nuevamente, en la parte inferior de la foto había un mensaje de texto que simplemente decía, ¿quieres saber qué pasó después de esto? Haz clic en el siguiente enlace. Mi mano tembló y mi garganta y mi pecho se tensaron mientras la imagen desnuda de mi esposa se grababa a fuego en mi cerebro. Una parte de mí no quería ver la siguiente foto, pero aún así sabía que tenía que hacer clic en el enlace. La siguiente foto fue el final de mi matrimonio. La única mujer que realmente amé no era más que una tramposa, una adúltera, una perra. La amaba y confiaba en ella con todo mi corazón. Ahora ella estaba arrancando este corazón de mi pecho. El texto en la parte inferior de la foto simplemente se lee. El socio de fotografía es Robert Olson. Me acababan de arrojar a la cara mi peor pesadilla. No había duda de que la frialdad de Janet hacia mí durante los últimos meses era más que una simple esposa enojada con su marido. Su frialdad era similar al rigor mortis que se produce en nuestro matrimonio moribundo. ¿Qué viene después de la ira y la rabia? Para mí, fue una determinación silenciosa que no había sentido en mucho tiempo. Fue la determinación de vengarme lo que ahora se instaló en mi mente. No toleraré la infidelidad y la traición en mi vida. Había dos personas que pagarían por el insulto mortal que deliberadamente me infligieron. Lo primero que pensé fue en la persona que me envió los correos electrónicos incriminatorios. No había ningún nombre ni otra indicación de dónde se envió el correo electrónico. Las preguntas seguían dando vueltas en mi cabeza. ¿Por qué alguien me enviaría este correo electrónico? ¿Qué esperan ganar exponiendo la infidelidad de mi esposa? ¿Eran mis amigos o los enemigos de Janet? Tendré que resolver este problema más tarde. Inserté el CD en mi computadora e hice una copia del correo electrónico junto con 3 fotografías. Luego eliminé el correo electrónico y seguí con un programa de limpieza que lo borró de mi disco duro. Me recosté en mi silla giratoria, tratando de descubrir por qué Janet había traicionado nuestro matrimonio. La única explicación que se me ocurrió fue echarle la culpa a la doble personalidad de Janet. Aún así, si ella quisiera divorciarse, yo se lo daría. No tuvimos hijos y ambos podríamos haber abandonado este matrimonio roto. Pero ahora mi venganza será rápida y completa. No tomaría prisioneros ni mostraría piedad a ninguno de ellos. Un plan empezó a tomar forma en mi cabeza. Salí del edificio de oficinas y dobló la esquina hacia el teléfono público. El número que marqué era un teléfono móvil de pago por minuto imposible de rastrear. Carmine, creo que es hora de que pague la deuda que me tienes.
Cuando llegué a casa alrededor de las 7:30, Janet ya estaba en casa viendo la televisión. Ella no se levantó y corrió a abrazarme y besarme. Ella simplemente miró hacia arriba y simplemente dijo: «¿Llegas tarde a casa?» «¿Tú también?», fue mi simple respuesta cuando entré a la cocina. No se dijo nada más entre nosotros dos. Tomé una cerveza del refrigerador y caminé por el pasillo hasta la habitación libre que había convertido en oficina. Cerré la puerta detrás de mí. Cuando una persona es condenada por un delito grave en este país, el autor normalmente enfrenta una de dos sentencias: pena de muerte o cadena perpetua. Mi plan de venganza incluía una pena de muerte y una cadena perpetua. Necesitaba un momento de tranquilidad para pensar en el resto de mi plan de venganza. Carmine hará su parte para ajustar cuentas con el señor Robert Tolson por mí. Vengarme de Janet sería un esfuerzo personal de mi parte. Tuve que poner todo en su lugar para que a la policía la venganza le pareciera una simple cuestión de una esposa que huye de su amado esposo. Durante los días siguientes, seguí enviando flores a la oficina de Janet para que todos pudieran ver que su amado esposo todavía se preocupaba por ella. Hice una reserva para cenar en un restaurante cerca de donde ella trabajaba. Le dejé mensajes para que se reuniera conmigo allí para cenar. Ella nunca apareció. Le dije a la camarera que le diera nuestra mesa a otra persona. Me aseguré de que recordara cómo me dejó mi esposa. Janet regresó a casa esa misma noche. No se dieron explicaciones por no presentarse a nuestra cena. La cuestión es que no me importaba nada de lo que ella tuviera que decir en su defensa. La suerte estaba echada, las ruedas de la venganza se ponen en marcha. Más tarde, al día siguiente, un mensajero vino a mi oficina y me entregó un sobremarcado, personal y confidencial. Contenía una sola hoja de papel. El título estaba impreso en negrita. Destruir después de leer. La primera frase decía simplemente: proporciona una coartada fiable para mañana por la tarde. La segunda frase tenía un nombre, Carlos Mandara, y un número de teléfono. Leí y releí el número de teléfono hasta que lo memoricé. Luego, el trozo de papel se enviaba a través de una trituradora de papel. Recogí los pedazos rotos para llevarlos. Se eliminarán en varios contenedores de basura diferentes cerca del edificio de oficinas. Esa noche llegué a casa del trabajo antes que Janet. Me cambié de ropa, me serví un Jim Beam y me senté a escuchar mi jazz favorito. La televisión no se encendió esta noche. Se suponía que esta sería mi noche como rey de mi castillo. Janet tendrá que encontrar alguna manera de entretenerse. Cuando Janet regresó a casa, no hubo ningún enfrentamiento con ella. Rápidamente evaluó la situación, se dio la vuelta y salió por la puerta nuevamente. No estoy seguro de a dónde iba, tal vez a comer, tal vez para encontrarse nuevamente con Robert Tolson. No me importaría. La arena del reloj de arena estaba casi vacía para ellos dos. Estaba en la cama cuando Janet finalmente llegó a casa y silenciosamente se deslizó en la cama a mi lado. El silencio fue el sonido más fuerte que se pudo escuchar antes de quedarme dormido. El jueves por la noche es una típica noche de póker para algunos chicos del trabajo. Jugué un par de veces solo para mantenerme en contacto con los chicos de la oficina. Es sorprendente la cantidad de información que puedes encontrar cuando los chicos se relajan con unas cuantas bebidas. El partido se jugó en la trastienda del Old Stagecoach Bar. Esta se convertiría en mi coartada infalible para el resto de la velada. Esta vez fui yo quien se acostó temprano en la mañana. El reloj de mi mesa de noche marcaba las 2:35 mientras me cubría con la manta. Ningún sonido o movimiento de Janet. No me resultó difícil conciliar el sueño, aunque sabía lo que había sucedido hacía algún tiempo esa noche. Ahora que Robert Tolson ha sido condenado a muerte, ha llegado el momento de condenar al segundo criminal. No se requirió ninguna acción inmediata para la sentencia de cadena perpetua. El hecho de que el castigo de Janet comenzara poco después de que hiciera la llamada telefónica me dio una sensación de satisfacción y justicia. Lo que fuera que hubiera en la retorcida personalidad de Janet que la hacía sentir como si pudiera faltarle el respeto de la manera más repugnante tenía que ser determinado por alguien más. Ya no sentí ninguna compasión por la mujer que una vez amé con todo mi corazón y mi alma. La retribución que estaba a punto de caer sobre ella fue obra suya. La policía entrevistó a todos los empleados de la agencia inmobiliaria Calcus. Recibieron algunas declaraciones interesantes pero contradictorias de los empleados. Janet fue una de las personas a las que la policía interrogó más de una vez. El detective Lawrence Backten pasó por la casa esa noche y me preguntó qué podía saber sobre Robert Tolson. Le dije al detective que solo había visto a Robert una vez. Fue en una fiesta de Navidad que Calcus estaba organizando para todos sus empleados y sus cónyuges. Aparte de esa vez, no vi ni hablé con el señor Tolson.
El detective intentó hacer varias preguntas y concluyó que Robert y Janet probablemente eran algo más que empleados de la agencia. Le dije que tenía plena fe en la fidelidad de mi esposa y que no veía ningún motivo para dudar de su fidelidad. Él simplemente me sonrió, como si pensara que yo era un pobre y patético cornudo. El funeral de Robert Tolson tuvo lugar el martes. Esa mañana vi a Janet vestida con su vestido de luto negro, el mismo que usó en el funeral de mi madre. No me preguntó si quería ir con ella al funeral de Robert. Cualquier cosa que pensara sobre la muerte de Robert, se lo guardó para sí misma. Estoy seguro de que tenía mucho en qué pensar, incluido el asesinato y su infidelidad. Varias veces durante la semana siguiente, Janet pareció querer iniciar una discusión seria sobre nuestra relación. Mi actitud fría hacia ella rápidamente hizo que sus intentos se detuvieran de inmediato. Estaba más allá de cualquier forma de reconciliación. Tenía mi dedo en el botón y podía presionarlo en cualquier momento que quisiera terminar esta farsa. 3 semanas después del asesinato de Robert, la investigación policial parecía haber cesado. La policía no pudo encontrar nuevas pistas. Alguien señaló que existía la posibilidad de que Robert hubiera sido asesinado por un usurero o una casa de apuestas. Durante estas 3 semanas, el estado mental de Janet siguió deteriorándose. Parecía más distraída y confundida. Las pequeñas cosas parecían asustarla. No le ofrecí ninguna ayuda ni consuelo, aunque pude ver que estaba pasando por un momento difícil. Sufre, traidora, sufre, pensé, viéndola desmoronarse lentamente. Finalmente, el jueves siguiente llamé a Carlos. Ya tenía un plan listo y estaba impaciente por empezar a implementarlo. A Janet solo le quedaban unas pocas horas antes de que comenzara su nueva vida. El viernes por la mañana salí a trabajar antes de que Janet estuviera siquiera vestida. No quería verla esta última vez en mi casa. La arena del reloj de arena estaba vacía. Un coche con 2 hombres dentro estaba aparcado frente a nuestra casa. El secuestro ocurrió en una intersección donde había una señal de alto de 4 vías. Los autos delante y detrás del auto de Janet bloquearon cualquier intento de ella de moverse. Con la precisión de un equipo Delta Force, los 2 hombres entraron en acción. Tan pronto como se abrió la puerta del conductor, le clavaron una aguja en el brazo mientras le cortaban el cinturón de seguridad del cuerpo. Janet fue empujada al asiento del pasajero mientras uno de los hombres se ponía al volante. 3 coches se alejaron rápidamente. El tiempo total empleado fue inferior a 30 segundos. No hubo testigos. A las 11 de esa mañana, en una sucursal bancaria ubicada en el lado oeste de la ciudad, una mujer vestida y luciendo exactamente igual a Janet entró al banco y le entregó al cajero un recibo por un retiro de $25,000 de nuestra cuenta conjunta. La señora tenía como identificación licencia de conducir y pasaporte. El cajero tardó unos minutos en recibir el retiro en forma de cheque de caja. El guardia de seguridad acompañó a la mujer hasta su coche. Notó la matrícula cuando la mujer salió del estacionamiento. La fila de pasajeros en el mostrador de boletos de American Airlines no era muy larga cuando una mujer que se parecía a Janet caminó hacia el sonriente empleado detrás del mostrador. Tomó su tarjeta de embarque y le mostró al empleado su identificación con fotografía y su pasaporte. La reserva del vuelo se realizó online la noche anterior. El primer tramo del viaje fue al aeropuerto JFK, seguido del vuelo 951 sin escalas a Río de Janeiro. Su vuelo salió de Pittsburgh a las 4:45 de la tarde hacia el aeropuerto Kennedy en Nueva York. Luego, a las 10:30 de esa noche, un avión de American Airlines despegó de la pista y llevó a la pasajera Janet Kennelly en un vuelo nocturno a Brasil. Esperé hasta el sábado por la tarde antes de llamar a la policía para denunciar la desaparición de una persona. Sorprendentemente, el detective Lawrence Backten fue el oficial que vino a la casa para tomar el informe. Le dije que Janet no había regresado a casa a la hora habitual. Intenté llamarla al celular, pero recibí una notificación de que estaba sin trabajo. Llamé a Amanda Stockade, una de las amigas cercanas de Janet en Calcus. Amanda me dijo que Janet no fue a trabajar ayer. Ni siquiera llamó para informarme. El detective Backten estaba tomando algunas notas crípticas en su pequeña libreta. De vez en cuando me miraba. Finalmente empezó a hacer preguntas sobre mi matrimonio. ¿Tuvimos problemas y tuvieron algo que ver con la desaparición de Janet? Le dije lo mismo que le dije cuando me interrogó después del asesinato de Robert Tolson. Nuestro matrimonio fue maravilloso y no se me ocurría ninguna razón por la que Janet desapareciera voluntariamente. Luego me preguntó si tenía algo que ver con el juego sucio que involucra a Janet. Le dije nuevamente que amaba a mi esposa y que no podía lastimarla. Mentirle a la policía fue un rasgo actoral que desarrollé a una edad muy temprana mientras trabajaba con la mafia juvenil. Esto todavía funciona bien para mí. Pasaron 3 días cuando el detective Backten vino a mi oficina durante el horario laboral.
Creo que quería evaluar personalmente al marido con el que estaba tratando. Después de que lo llevaron a mi oficina, se sentó y me dedicó una sonrisa tensa. ¿Tienes alguna noticia sobre el paradero de Janet? Tenía la cara molesta de mi marido cuando le pregunté si sabía algo sobre Janet. Sí y no, señor Kennele. Seguimos un poco las actividades de Janet después de que salió de su casa el viernes por la mañana. Varias personas afirman haberla visto tomando café en el restaurante Denny en Bennett Street alrededor de las 10 de la mañana del viernes. Luego se presentó en el Allegheny National Bank alrededor de las 11 de la mañana. Tenemos imágenes de CCTV de ella en la caja registradora retirando $25,000 de su cuenta de ahorros conjunta. Backten hizo una pausa para observar la expresión de sorpresa en mi rostro. Mi actuación debe haber sido puesta a prueba porque pregunté con asombro. ¿Janet retiró $25,000 de nuestra cuenta de ahorros? Esto es imposible. Ella no me dijo nada sobre querer retirar dinero. Los hechos son bastante claros. El cajero hizo fotocopias de la licencia de conducir y del pasaporte de Janet antes de emitir el cheque de caja. Estoy seguro de que una vez que vea las imágenes de seguridad, podrá identificar a la persona en la ventanilla del cajero como su esposa, Janet. Una vez más, Backten hizo una pausa para evaluar mi reacción ante su revelación. Sigo pensando que debe haber algún error aquí, detective. Janet y yo hablamos sobre todo lo que estaba pasando en nuestro matrimonio. Estoy seguro de que me diría si necesitara una gran cantidad de dinero. Mi mirada confusa confirmó mis palabras mientras miraba al detective de la policía nuevamente. Sabía que el detective estaba ocultando las peores noticias hasta el último minuto. Necesitaba prepararme para otro bis. La noticia más alarmante, señor Kennele, es que su esposa compró billetes de avión a Nueva York y luego a Río de Janeiro. Encontramos su coche en el aparcamiento del aeropuerto para estancias largas. Su vuelo salió de Pittsburgh el viernes por la tarde a las 4:45, seguido de su vuelo a Río saliendo de Nueva York a las 10:30. Contactamos a la policía de Río de Janeiro con la esperanza de encontrar a Janet. Parece haber desaparecido nada más llegar a Río. Backten ahora me miraba fijamente, esperando mi reacción. No. No. ¿Esto es una locura? Le grité. Janet nunca haría algo así. Sé que ella me ama y yo la amo. ¿Salir del país es una tontería? Escúpelo, Backten. Dije esto mientras representaba el escenario del marido devoto para el detective. Lloré justo delante de él. Hubo silencio en mi oficina durante aproximadamente un minuto antes de que el detective volviera a hablar. ¿Cree que esto tiene algo que ver con el asesinato de Robert Tolson? ¿Qué? ¿Cómo te atreves siquiera a hacer esta pregunta? Mi esposa no tuvo nada que ver con este asesinato. Tú mismo la interrogaste. ¿Nunca fue acusada de nada relacionado con este caso? Nunca acusamos a su esposa, señor Kennele, pero ella era la primera en nuestra lista de sospechosos. Varias otras personas con las que hablamos nos dijeron que sospechaban que su esposa y el señor Townsend eran amantes. Sus ojos parecían estar taladrando agujeros en mi cabeza. Debes estar bromeando. Primero me cuentas todas esas tonterías sobre que mi esposa se fue del país y luego la acusas de estar involucrada en el asesinato de Tolson. ¿Será mejor que tengas más evidencia que algún chisme de oficina para respaldarlo? Mis ojos perforan agujeros en su cabeza. Todavía estamos trabajando en este caso, señor Kennele. Ahora que su esposa ha abandonado el país, nuestras sospechas sobre su participación en el asesinato han aumentado. Hizo una pausa larga. En la escena del crimen había pruebas de que el asesinato era algo más que un simple golpe del mafioso por dinero. Las heridas en el cuerpo de Tolson indicaron que el asesinato tenía un trasfondo sexual. Tolson fue torturado y golpeado durante varias horas antes de estrangularlo. Dejé escapar una risa silenciosa mientras respondía. ¿Y crees que mi pequeña esposa hizo todo esto? Apenas puede abrir un frasco de pepinillos y mucho menos estrangular a alguien. Tus acusaciones parecen volverse más ridículas cada vez que abres la boca. Quería que sonara como si estuviera enojado con Backten. Quizás sea así, señor Kennele. Pero hasta ahora todas las pruebas apuntan a la implicación de su esposa. Quizás alguien más la ayudó. Hizo una pausa y se lamió los labios. ¿Y crees que yo era esa otra persona? Le respondí antes de que dijera otra palabra. Pensábamos que podría haber estado involucrado, pero tenía una coartada sólida para el momento del asesinato. Su voz sonaba poco convencida. Está bien, déjame aclarar esto. Viene hoy aquí y me dice que no ha encontrado a mi esposa, pero cree que abandonó el país porque estuvo involucrada en un asesinato.
También insinuaste que yo era un probable sospechoso por ayudarla en este asesinato. Hice una pausa, mirándolo directamente. Entonces, ¿entendí todo correctamente, detective? Se quedó allí sentado, mirándome, tratando de determinar si mi indignación era simplemente una falsa bravuconería. ¿Hay algo más, detective? Pregunté con un dejo de desprecio en mi voz. Si no, entonces esta reunión se acabó. Me levanté de la mesa y me dirigí hacia la puerta cerrada. Abrí la puerta para indicarle que era hora de que se fuera. Backten se levantó de su silla y caminó lentamente hacia la puerta. Gracias por su tiempo, señor Kennele. Lo mantendré informado sobre el progreso en la búsqueda de su esposa. Él no extendió su mano y yo no extendí la mía. Cerré la puerta después de que el detective se fue y me recosté en mi silla giratoria. Estaba seguro de que la visita de Backten tenía como objetivo obtener más información que darme información significativa sobre los dos casos. Pensé lentamente en cada declaración que hizo y en cada pregunta que hizo. Estaba seguro de que sentía que yo podría haber estado involucrado en uno o ambos casos que él estaba manejando. Sin embargo, mi coartada era fiable. Estaba jugando al póker el jueves por la noche cuando mataron a Robert Olson. Y estuve en reuniones todo el día del viernes pasado cuando Janet desapareció. Era sábado por la mañana. 2 semanas después de la desaparición de Janet. No he sabido nada de Carlos ni de Carmine. No tenía idea de dónde estaba Janet ni qué le había pasado en las últimas 2 semanas. Hubo varias ocasiones en las que tuve la clara sensación de que me estaban observando cuando iba a trabajar por la mañana y cuando regresaba a casa por la noche. Mis movimientos fueron planificados con mucho cuidado. Para trabajar, volver a casa y hacer la compra de camino a casa. Nada que pueda confundirse con un comportamiento evasivo o con las acciones de alguien que intenta ocultar algo. Llamaba a Backten cada 2 días para saber sobre mi esposa desaparecida. No tenía nada nuevo que decir. La policía brasileña no encontró evidencia de la presencia de Janet después de su llegada a Río. Ese día llamé a Domino S para pedir pizza mientras estaba sentado viendo fútbol en la televisión. Sonó el timbre y el repartidor de pizzas estaba parado allí con mi pizza caliente. Le pagué y le di un par de dólares de propina. Cuando abrí la caja de pizza en la cocina, había un sobre encima de la pizza. Abrí el sobre y saqué un trozo de papel. Estaré en la iglesia mañana por la mañana. Vaya a misa a las 10 en la Basílica de San Pedro. Durante la comunión, salga por la puerta lateral en el lado este de la iglesia. Habrá un Ford Crown Victoria oscuro esperándolo afuera. Obtenga en. Sostuve el papel en mi mano, sabiendo que esta sería la última vez que vería a Janet antes de que Carlos la enviara fuera del país. Esperó 2 semanas para asegurarse de que el plan de encubrimiento para que Janet volara fuera del país estuviera bien documentado, y esa fue toda la evidencia en la que la policía tuvo que trabajar. Este fue un elaborado engaño perpetrado por Carlos para desviar la investigación. También estableció que Janet estaba viva cuando abordó el avión en Río. De esa manera, la policía no podría intentar probar que yo maté a Janet, aunque no se encontró ningún cuerpo. El dormitorio estaba completamente a oscuras mientras miraba el techo. El último mes y medio ha sido una auténtica pesadilla para mí. Después de recibir este correo electrónico, la cadena de eventos que ocurrieron me recordó que mis raíces ancestrales siempre sacarían a relucir el lado oscuro de mi personalidad cada vez que alguien me faltara el respeto. ¿Naturaleza o crianza? No tenía dudas de dónde venía mi lado oscuro. La Basílica de San Pedro es una iglesia muy grande. Varios cientos de feligreses asisten a la misa de las 10 de la mañana. Era fácil perderse entre la multitud y darme cuenta si alguien me seguía. Si la policía me estaba siguiendo, debían estar esperando afuera de la iglesia. Mientras la multitud se movía hacia el frente de la iglesia para comulgar, rápidamente salí por la puerta lateral. Un sedán Ford oscuro esperaba con el motor en marcha. Me subí al asiento trasero mientras el auto salía rugiendo a la calle. El viaje duró unos 10 minutos antes de que el sedán se detuviera frente a un gran almacén. El conductor ni siquiera se dio vuelta, solo me dijo que entrara al edificio por la puerta lateral. El interior del gran edificio estaba muy vacío. Cerca de la parte trasera había un área de oficinas con luz que entraba a raudales por varias ventanas. Cuando me acercaba a la oficina, Carlos salió y caminó hacia mí. Este fue mi primer encuentro personal con Carlos. Hola, JC. Hizo una pausa y sonrió. Carmine me dijo que sería bueno llamarte JC. Su mano estaba extendida y la estreché. ¿Estás seguro de que quieres volver a ver a tu esposa? Las últimas semanas no han sido muy agradables para ella, mantuvo Carlos con expresión pétrea en el rostro. Sus palabras fueron una advertencia de que podría enojarme cuando viera a Janet esta vez.
No me importa cómo se ve o lo que ha pasado desde que la tomaste. Me dirigí hacia la puerta abierta. ¿Está tomando actualmente alguna sustancia ilegal? Pregunté deteniéndose en la puerta. No, pero estoy seguro de que a ella le gustaría que así fuera. Lo mantuve limpio y muy consciente todo el tiempo. Ahora es una mujer destrozada y bien preparada para su nueva vida. Ambos entramos a una habitación bien iluminada. Janet estaba de pie en el centro de la habitación. Tenía los brazos extendidos por encima de su cabeza. Tenía las muñecas atadas y unidas a una cadena que bajaba del techo. Ella no se dio cuenta de mi presencia y permaneció allí inmóvil. Caminé hacia donde estaba encadenada. Sus ojos apagados y vacíos estaban fijos al frente. Ella no hizo ningún sonido. No le dije nada. Mis ojos dejaron de recorrer su espalda cuando noté una nueva marca en su espalda baja. La marca era una serpiente enroscada de unos 10 centímetros de diámetro. Su nuevo dueño insistió en que le pusieran su marca antes de entregársela. Carlos hizo una pausa y luego añadió. ¿Realmente no quieres saber su nombre? Ella no me ha dicho nada desde que entré a la habitación. ¿Le hiciste algo a su lengua? Le pregunté a Carlos en voz baja, acercándose a ella por el otro lado. Él me sonrió y respondió. Te lo dije, ella es una mujer destrozada. Ella no tiene voluntad propia. Ella hace todo lo que le digo sin dudarlo. No la dejé hablar. Caminé alrededor de ella y me paré justo frente a ella. Estábamos a centímetros de distancia. Ella todavía no dijo nada. Su mirada se dirigió directamente sobre mi hombro. Ya no había brillo ni vitalidad en sus ojos. Por el resto de tu vida, Janet, recordarás que tú misma te provocaste todo este sufrimiento. Aguanto todos tus cambios de humor y tu actitud fría hacia mí. Pero no pude aceptar tu infidelidad. Por la falta de respeto y los cuernos que me ofrecieron, ahora pasarás el resto de tu vida pagando por tu adulterio. Robert ya me ha pagado su deuda, ha acabado con su vida. Mis palabras fueron dichas lenta y claramente mientras miraba su rostro atormentado. Quería que supiera que fui yo quien llevó a su amante ante la justicia y su terrible muerte. Por mucho que te amé una vez, quiero que sepas que es tanto como te odio ahora. Carlos me aseguró que a donde te envíen estarás bien atendido. Así como cuidan sus mejores caballos y ganado. Me quedé quieto por un segundo cuando vi una gran lágrima rodar por la mejilla de Janet. Ese fue todo el reconocimiento y la conciencia que obtuve de ella. Su cuerpo permaneció inmóvil cuando me di vuelta y salí de la habitación. El sedán Ford me llevó de regreso a la Basílica de San Pedro, donde entré justo cuando terminaba la misa de las 11 de la mañana. Salí de la iglesia y salí del estacionamiento directamente a casa. Tenía un nudo en el estómago que necesitaba calmar con un poco de alcohol. Han pasado 3 años desde la última vez que vi a Janet. Me olvidé casi por completo de ella. Ya no hay rastros de ella en mi vida. Incluso vendí la casa en la que vivíamos durante su desaparición. Ambos casos de Bacten fueron trasladados al expediente del caso sin resolver. El matrimonio está fuera de discusión para mí. Mis 5 años con Janet fueron suficientes para convencerme de que las mujeres causan más problemas de lo que valen cuando te casas con ellas. Mis padres tenían razón al lamentar mi relación con Janet. Alguien me dijo una vez que los niños deberían escuchar los consejos de sus padres. Los niños rara vez escuchan. Más tarde descubrí que fue Amanda Estocada quien me envió el correo electrónico. Parece haber sido la amante de Robert Townsend antes de que él la dejara por Janet. Nunca le agradecí el correo electrónico y nunca descubrí cómo consiguió esas fotos de Robert y Janet. Creo que se vengó de ambos con esto.